Bienvenidos a esta presentación en la que veremos de manera rápida y sencilla cómo acceder a los principales recursos disponibles en el área de fisioterapia. Accederemos a todos los recursos a través de la página web de la biblioteca. Para buscarla pondremos biblioteca CRAI web y recuperaremos el primero de los resultados que aparece. Dentro de la página web vamos a resaltar los accesos directos. En las tres rayitas que aparecen a la izquierda podremos renovar nuestros préstamos, ver nuestro calendario, acceder al servicio de chat en el que preguntaremos en directo a los bibliotecarios por un servicio de chat, obviamente, nuestras dudas o consultas, entrar en el aula virtual para acceder por videoconferencia, el catálogo del CRAI, cómo de ocupadas están las instalaciones de la biblioteca en un momento dado y podremos reservar puestos de estudio. Vamos ahora a ver cómo realizar búsquedas especializadas en fisioterapia de la biblioteca. En primer lugar, accederemos al catálogo de la biblioteca. Volvemos a los accesos rápidos y seleccionamos Catálogo del CRAI. Podremos buscar de varias formas posibles. En la primera pestaña, Catálogo del CRAI, buscaremos libros o revistas en formato impreso o en formato digital que tengamos en la biblioteca CRAI. En información digital texto completo, y lo vamos a ver justo después, vamos a buscar información más precisa y especializada que proviene de otras fuentes. Es decir, vamos a buscar en varias bases de datos a la vez sobre la información que necesitemos encontrar. Y en revistas digitales vamos a poder buscar por el título de una revista o vamos a poder buscar por un bloque que atienda a una materia en concreto. Seleccionamos en primer lugar Catálogo del CRAI y realizamos una búsqueda. Veamos que aparece con el término fisioterapia en general. La búsqueda recupera cientos de resultados en los que podremos encontrar revistas o libros electrónicos. Cuando se trata de materiales impresos, nos va a decir dónde está dentro de la sala, si está disponible o está prestado hasta una fecha en concreto, y nos va a ofrecer la posibilidad de reservarlo para que podamos tenerlo preparado en el ordenador de información y préstamo y solamente pasar a recogerlo. Si lo que nos interesa es ver las revistas digitales que tenemos, seleccionaremos en revistas y podremos acceder a ellas directamente desde este enlace, identificándonos con nuestro número de expediente y nuestra contraseña. Una vez accedamos a la revista, podremos movernos por su interior desde las opciones que cada publicación nos va a ofrecer o realizar búsquedas dentro de la misma. Volvemos al catálogo. En este caso, vamos a ver los libros electrónicos que teníamos en nuestra búsqueda anterior. Accederemos de la misma manera a través del enlace a acceso a este recurso digital. Y una vez dentro de la obra, podemos ir accediendo a los diferentes capítulos que nos interesen. Volvemos ahora al catálogo. De nuevo, a la parte principal del mismo. Vamos a ver ahora la pestaña Documentos texto completo. En este caso, vamos a buscar en diferentes bases de datos especializadas aquellos documentos que tengan el texto completo, es decir, que tengan los artículos u otros formatos enteros. Vamos a verlo con nuestro ejemplo. En este caso es recomendable que las búsquedas sean mucho más específicas. Yo voy a buscar, porque tengo que hacer un trabajo, sobre este tema. Puedo realizar búsquedas en castellano, pero recuperaré
más resultados y más pertinentes si las hago en inglés. Una vez hemos recuperado información, podemos ver características de cada uno de los documentos que nos puedan interesar. Por ejemplo, si seleccionamos este, veremos información más detallada que nos puede dar pistas para mejorar nuestra estrategia de búsqueda, sobre todo en lo que se refiere a los términos temáticos con los que está descrito el documento. También tendremos un resumen para estar seguros de que es el documento que necesitamos. Bien, una vez que estamos seguros que queremos este documento, lo vamos a ver en texto completo. Aquí tenemos todo el artículo y nos lo podemos descargar desde esta opción. La característica principal de la búsqueda en documentos a texto completo es que vamos a acceder al contenido del documento y que va a ser una búsqueda mucho más especializada. Si la hago general, como en el otro caso, como en el caso del catálogo en general, vamos a ver lo que nos recupera. La cantidad de resultados encontrados es demasiado grande y tendremos que acotarla. Para ello, nos podremos ayudar tanto en poner términos más pertinentes sobre lo que queremos localizar como por todos los limitadores que nos aparecen en la parte izquierda de la pantalla. Volvemos ahora a la página web de la biblioteca Credulfecha.com y nos vamos a ir a la pestaña Buscar información, guías temáticas. Y desde las guías de ciencias de la actividad física y del deporte accederemos a la de fisioterapia. En la guía temática vamos a encontrar algunas posibles búsquedas en el catálogo por términos especializados, principales libros y un enlace a la búsqueda de libros. Lo mismo con las revistas, con un enlace a la búsqueda de las revistas y las bases de datos más idóneas para buscar información del área que nos interesa. Aquí vamos a observar dos tipos de recursos en general. Por un lado, los que se refieren a anatomía, como Visible Body, Atlas Video Atlas, o, más específico, Pelvic Floor Disorders. En este caso, en el caso de los de anatomía, vamos a poder crear vistas personalizadas y ver las imágenes en 3 dimensiones. Vamos a hacer una búsqueda en la base de datos Rehabilitation and Sports Medicine Source y luego veremos también Pedro, que es una base de datos sobre fisioterapia basada en la evidencia. Cochrane Library Plus también está basada en la evidencia y está especializada en el área de ciencias de la salud, lo que va a incluir documentos que puedan interesarnos. Accedemos a Rehabilitation and Sports Medicine. Hacemos la búsqueda que teníamos antes para poder establecer comparaciones. Vamos a buscar y vemos que nos ha recuperado 90 resultados. Vamos a poder hacer más acotaciones en la parte izquierda de la pantalla y también podremos ver más información de cada uno de los documentos seleccionando el tipo. Como siempre podremos comprobar si las materias se ajustan y las palabras clave o podemos mejorar nuestra búsqueda utilizándolas. Y un resumen para cerciorarnos de que el documento es el que necesitamos. Le damos a texto completo en PDF en el caso de que nos sirva. Y aquí lo tenemos, con posibilidad, por supuesto, de descargarlo. Volveremos ahora a la guía. Volveremos ahora al inicio de esta base de datos. Vamos a ver una nueva búsqueda en la que vamos a seleccionar Rehabilitation and Sports Medicine Source y en bases de datos otras bases de datos de este mismo proveedor que pueden estar interesantes.
como son Medley Complete y Final with Full Text. Son bases de datos del área de biomedicina que nos van a permitir ser más específicos todavía en nuestra búsqueda. Escribimos el término y en esta ocasión vamos a escoger una de las opciones que la propia base de datos nos está facilitando. Siendo aún más específica la búsqueda, hemos conseguido más resultados. Deberemos examinarlos y valorar si en realidad son relevantes para lo que necesitamos o no lo son. Con esto hemos visto un poco cómo funciona el mecanismo de búsqueda de esta base de datos y ahora vamos a hacerlo en otra. Volvemos a la guía temática de fisioterapia y vamos a seleccionar la base de datos Pedro. Esta base de datos de fisioterapia basada en evidencia nos va a permitir buscar o echar una ojeada. Busquemos. Como vemos, la manera de realizar la búsqueda es ligeramente diferente a como hacíamos en el catálogo o como hacíamos en la base de datos anterior. En esta ocasión va a haber algunos campos que tenemos que elegir de un listado, si es que queremos ponerlos, los podemos dejar en blanco, pero no podemos poner lo que nos apetezca. Podemos buscar solo en el título o solo en una revista determinada, que iría el título de la revista. Podemos buscar, esto sería lo más parecido a una búsqueda por términos generales, y en nuestro caso, para que nos salgan más resultados, vamos a buscar en esta ocasión por este término, relacionado con el anterior. Comenzamos la búsqueda y vemos el listado de resultados. Son unos 100 resultados. Podemos ver el método y podemos seleccionar cada uno de los registros. Si accedemos a uno de ellos, veremos más detalles que describen el documento. Sin embargo, aunque nos ofrecen una versión previa de lo que luego será el documento completo, no tenemos todo el artículo. Vamos a comprobar si este documento, que nos interesa muchísimo, está o no en la biblioteca. Y para eso voy a copiar el título, voy a volver al catálogo Descubre y en información digital con texto completo voy a copiar el título. ¿Qué ha pasado? Que la base de datos Pedro no está entre todas estas en las que se busca desde información digital con texto completo. Voy a buscar y comprobaremos si lo tenemos o no. Obviamente, como era una presentación, he elegido un documento que tenemos en la biblioteca y aquí accederíamos a su texto completo. Accedo a la revista general y buscaría aquí el artículo que me interesaba. Con esto hemos visto los principales recursos en fisioterapia. Me gustaría recordaros que el uso de toda esta información debe ir acorde a la ley de propiedad intelectual y las fuentes deben ser referenciadas de la manera correcta. Tenéis ayuda con eso en el apartado de gestión bibliográfica de la página web. También me gustaría señalar que podéis en la opción recursos solicitar una reunión para atención personalizada si necesitáis que os ayudemos con alguno de los recursos o con alguna de las búsquedas más especializadamente. Muchas gracias por vuestra atención. Espero veros pronto por la biblioteca.